Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Gracias por esta sintonía. Su amigo Simón Palacios en su programa Hablando con Simón. Gracias. Hoy, domingo 6 de junio del 2021. Un día especial para Perú, para México y también para la región, para Latinoamérica, donde se celebran las elecciones presidenciales del Perú. Hemos dedicado este domingo, ya luego de varias semanas o meses casi, con la región, con Ecuador, muy profundizados allá, pues hoy por hoy ya nos estamos adentrando a lo que habíamos prometido con los otros países hermanos vecinos de Latinoamérica, donde en su espacio, Hablando con Simón, dedicado a la política latinoamericana y ecuatoriana, hablemos y discutamos y entrevistemos también a aquellos personajes que puedan ser partícipe, discutir y llevar a cabo lo que sucede en nuestra región. Y pues hoy no vamos a hablar de México, es unas elecciones muy importantes también en México, pero ya lo haremos después, lo hemos dejado porque en Perú consideramos pues que son elecciones presidenciales trascendentales para la región, no solo para el Perú. Y en ese sentido, como había dicho, pues todos los ojos están volcados en el Perú con una elección que ya viene a ser un denominador común entre izquierda y derecha, que la derecha o que la izquierda. Bueno, en ese sentido, sin alargarme más, quiero dar la bienvenida al invitado de esta semana, un gran amigo, periodista, analista político, que está en diversos medios de comunicación, político. Nos hemos visto también en algunos lugares, en Perú, acá en los Estados Unidos, miembro de la red latinoamericana, también creo de consultores políticos, y todo eso. Yo voy a hacer que él mismo se nos presente, nos haga una autopresentación antes de entrar ya en materia electoral directamente. Desde Perú lo tenemos a Oscar Díaz Moscoso. Así que está allá. Oscar, muy bienvenido a tu programa también, Hablando con Simón, sin antes agradecerte por tu tiempo y también saludando a todos los amigos allá en Perú, a Dimas, que no hemos podido ubicar en últimos tiempos, y en fin, algunos colegas, Falcón, David, y bueno, gracias, Oscar. Bienvenido a Hablando con Simón. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el Perú? Simón, un placer reencontrarme contigo. Efectivamente no nos veíamos hace algún tiempo. Y nada, listo para conversar. La cosa está acá caliente. Hace 1 hora y 10 minutos se ha dado lo que se llama el flash electoral, que es, digamos, una encuesta a boca de urna al cierre de las elecciones presidenciales en segunda vuelta en el Perú, a las 7 de la noche, que se cerraban las mesas. El canal América Televisión dio el flash de Ipsos, el cual ha dado como resultado un 50,4% a favor de Keiko. Quiero ver bien acá las cifras. En realidad la diferencia es mínima entre ambos, es mínima, menos de un punto. Voy a ser muy, muy preciso. 50,3% a favor de Keiko Fujimori y 49,7% a favor de Pedro Castillo, lo cual quiere decir que es medio punto de diferencia. Vale la pena recordar a quienes nos están viendo, Simón, que es un escenario similar al de hace 5 años, en el que también Keiko Fujimori participaba, pero era ella la que estaba debajo. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, ganó finalmente por 44,000 votos, que es menos de medio punto. El escenario se repite, en este caso, entre los dos contendores, que es Keiko Fujimori, que parece que ahora más bien la tiene consigo, y quien quedaría en segundo lugar, que es el señor Pedro Castillo. Vale la pena también precisar que en algunas horas la propia Ipsos presentará ya no en la boca de urna, que es una encuesta justamente a la salida de la votación, sino más bien un conteo rápido de actas, que es normalmente, Simón, 99% coincidente con el resultado final que da la Oficina Nacional de Procesos Electorales, obviamente, lo cual va a demorar 3 días. Recuerda que tiene que recibir del extranjero las actas, ¿no es cierto?, del interior del país,
de la parte, las zonas rurales del Perú, y todo eso toma tiempo hasta que llegan, porque la OMPE no se puede lanzar así nomás, sino tiene que tener físicamente las actas, pero normalmente, por lo tanto, hoy a las 11:30 hora Perú, 12:30 de la noche hora Nueva York, deberíamos tener aquí los peruanos la claridad en el conteo rápido de quién es finalmente el presidente o presidenta del Perú que dirigirá los destinos de nuestro país para los próximos años. De confirmarse la tendencia mostrada en la boca de urna, debería ser el resultado a favor de Keiko Fujimori, pero habrá que esperar. Bien, sí, exactamente, es lo que estamos viendo. Justamente anoche charlamos y los resultados están realmente por ahí. Yo sé que creo que estás mirando y has estado trabajando. Antes, Oscar, ¿tú has trabajado algo en esta campaña o en las primarias, perdón, en la primera vuelta? ¿Estás vinculado a alguno de estos partidos trabajando No. o podemos No, hablar libremente? no, con toda libertad. Lo que he estado es conduciendo un programa de entrevistas políticas justamente por esta coyuntura en uno de los dos principales canales de televisión del Perú de señal abierta, que es ATV. En ATV he tenido a mi cargo las últimas 3 semanas el bloque de Cara y Sello, que es un nombre que yo tengo patentado, pero que se convirtió en el bloque electoral del noticiero de las mañanas entre 7:45 y 8:15 de la mañana. Hemos entrevistado o he entrevistado directamente a los protagonistas tanto de el lado de Keiko Fujimori como del lado de Pedro Castillo, manteniendo, digamos, una pluralidad que creo que se tenía que realizar en el Perú, porque ciertamente, como tú debes estar bien informado, Simón, ha habido una buena parte de, digamos, el periodismo nacional, de los medios, hablo de prensa, radio y televisión, han estado casi haciéndole campaña a Keiko Fujimori, lo cual es contraproducente. Yo entiendo perfectamente sus motivaciones, pero soy un convencido absoluto, en más de 30 años de actividad periodística, que el periodista no puede ni debe sesgar la información o, digamos, mostrar su corazoncito a la hora de hacer su trabajo, porque entonces ya pierdes la credibilidad y pierdes lo que es la esencia del periodismo, la obligación de informar. Solo los que tienen columnas, yo tengo también mis columnas en las redes, en Cara y Sello, ahí podemos dar la información, pero a la hora del ejercicio periodístico, a la hora de las entrevistas, no se puede hacer eso. Estimado Oscar, ¿cuál es la particularidad de estas elecciones? Si bien yo había hablado en algunas ocasiones anteriores, Latinoamérica presenta similitudes inmensas, pero cada país tiene sus particularidades. En este caso, Perú, bueno, una de las cosas que me ha llamado la atención acá fuertemente cuando yo he ido a Perú, la primera vez inclusive, bueno, la primera vez fue hace muchísimo tiempo, pero digo, cuando vivía acá en los Estados Unidos, me llama mucho la atención ese llegar y cambiar los dólares y no creía, porque ni México ni Chile, que tiene un país, no tiene ese cambio, es el poder adquisitivo del sol peruano, es uno de los mejores, comparado al dólar, uno de los mejores en el mundo. O sea, fíjate que está solamente a tres o cuantos soles a un dólar. Creo que lo mejor de Latinoamérica. Eso es algo que me llama muchísimo la atención. Como digo, ningún país latinoamericano tiene ese cambio, en el mismo Chile, que económicamente está un poco mejor, digamos, que los otros países. ¿Cuál es esa particularidad? ¿Cómo viene el Perú en esta elección realmente? ¿Qué lo hace diferente a las elecciones anteriores? ¿Y cuál es el escenario que se dio para que estemos en esta batalla de izquierda-derecha contra Keiko y Castillo? Para tratar de, digamos, poner en situación a los amigos que nos están viendo, les voy a dar algunos datos. En los últimos 20 años, del 1999 al 2019, porque no vale la pena hablar del 20, ya que es un año totalmente anómalo, igual que este por la pandemia, Perú pasó de un PIB de 50.000 millones de dólares a 227.000 millones de dólares. A un PIB per cápita de 1.924 dólares a 6.980 dólares. El sueldo mínimo en el Perú en esos 20 años pasó de 90 a 250 dólares. La inflación bajó de un promedio de 5.5% a 1.9%, la más baja inflación de la región. Y finalmente, la pobreza, que es el índice más importante y que preocupa tanto, disminuyó de 48% promedio a 20%. Es decir,
El modelo económico peruano durante los últimos 20 años demostró ser evidentemente exitoso. Lo han reconocido tirios y troyanos. Simón, justo antes de la pandemia, que se declarara en el Perú en marzo del 20, yo estuve en Nueva York Creo que nos vimos, conversé, sí, y fui entrevistado, tuve la suerte de ser entrevistado por José Antonio Montenegro en CNN, y le dedicamos bueno, él decidió dedicarle toda la entrevista a Perú, y yo lo que contaba era que todo eso era verdad, pero incluso es tan verdad que hoy, a pesar de la pandemia, de lo que hemos pasado este año como el mundo entero y que hemos caído en menos 13% del PBI, o sea, una caída brutal, los últimos 20 años ha sido tan bien manejada la macroeconomía peruana que hoy es posible enfrentar la pandemia y con el nuevo gobierno es posible reactivar la economía. Definitivamente hemos sido los que más hemos caído por las medidas políticas que se tomaron, demasiado restrictivas para mi gusto, pero todos los entes internacionales coinciden en que será el que más crece, el que más se recupera en este año. Y todo eso se debe, Simón, gracias a un manejo responsable de la macroeconomía, la estabilidad política, la estabilidad monetaria, la que tú has reseñado. Lo interesante, y es para conversar contigo, por supuesto, y responder tus preguntas, es que la gente se pregunta, ¿y por qué hoy tenemos a dos figuras enfrentadas, donde Keiko Fujimori representa la defensa del modelo que acabo de describir, pero la otra mitad, respirándole en la nuca, ¿no? Por medio punto, que acabamos de decir, es gente que apoya a un candidato que ha dicho tumbemos todo, vamos a cerrar, vamos a cortar los tratados de libre comercio, vamos a cerrar el Tribunal Constitucional, vamos a hacer una nueva constitución, vamos a restringir las importaciones. O sea, una visión de extrema izquierda. Estamos ante esa realidad y es porque en parte, Simón, este modelo tan eficiente, tan bueno en la macroeconomía, no ha sabido cumplir las necesidades, cubrir las necesidades básicas del peruano en educación y salud, básicamente. O sea, trata de decir, hay todavía una exclusión en ciertos sectores, como en los sectores del interior del Perú, quizás en los sectores marginales, donde que realmente todavía cierta parte del peruano se siente excluido y se siente también un poco dolido por escándalos de corrupción. Quizás algo así representa esta elección donde que realmente el Perú se sentó a elegir entre dos personajes poco polémicos. Por un lado, Pedro Castillo, que representa un sector extremista de la izquierda, y Keiko, pues, donde que ya pues se repite el Fujimorato, que digamos así, entonces donde que deja algunas cuestiones sensibles al Perú por todo lo que ya todos sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguimos en Perú también con una disputa entre izquierda y derecha. ¿Qué pasa con los otros candidatos? ¿Ha existido la posibilidad? ¿Por qué no han podido arrebatarle o llegar a la final? Sino que Perú, muchos que he conversado con acá me dicen, nos toca ir por los dos, justamente por los dos que no queríamos. He estado hablando el día de hoy, tuve la oportunidad de acercarme al Meadowlands en Sicocos y estar con los peruanos, con los amigos ahí, mirar un poco cómo se realizó ese acto cívico, bastante bueno, bastante pacífico, en muy orden, con mucha organización, felicitando ahí al cónsul y algunas personas que pude pues estar entrevistando. Pero en sí, ¿qué crees que realmente marca la tónica en la política de Perú? ¿Realmente todavía crees que hay algo que se deba cambiar en Perú o nos mantenemos ahí? Estos últimos años quizá es un ejemplo de estabilidad para otros países, como han cambiado drásticamente, no yendo tan lejos, ahí arribita nada más, al vecino del norte, donde que ya vimos lo que nos pasó a Ecuador, como ese cambio tan drástico de Correa a Moreno, y bueno, ahora con Lazo y la región realmente tratando de estar entre esa pelea de izquierda y derecha, y donde la derecha se ha ido manteniendo, pero con las justas, con muy poco, con ese 0.00 no sé cuánto. Así fue Perú la vez pasada, y ahora pues, ahora pues Perú
ya no está entre las dos fuerzas como la vez pasada, que las dos derechas fueron esa diferencia. Ahora está, esta diferencia es con izquierda. ¿Dice algo eso a la región, al Perú, que hay una parte que reclama participación, reclama exclusión, se siente oprimida? ¿Es solo resentimiento quizá? Sí, sí, mira, todo lo que has dicho es cierto, ¿no? Es para hablar realmente horas, lo trato de resumir. Los fenómenos de nuestros países, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, no son fenómenos propios, en la verdad son ondas. Si recordamos los años 80, todo Latinoamérica estaba endeudado, todo Latinoamérica era inflacionario, todo Latinoamérica tenía deudas con el Fondo Monetario y tenía el Fondo Monetario que imponer sus recetas. Después se superó eso y todos los 90 caminamos toda Latinoamérica hacia la privatización. Ojo, así es. También si retrocedemos a los 70, eran toda Latinoamérica básicamente militarizada, con gobiernos militares. O sea, nadie puede decir yo soy ¿no es cierto?, una isla. En este caso, Latinoamérica, y haces bien en tocar el tema, Simón, está viviendo algo que hay que entender, hay que saber leer. Chile era indudablemente la Inglaterra de Latinoamérica, ¿no es cierto? Se suponía que estaba todo perfecto, que estaba en camino a ser un país desarrollado, y ya vemos qué ha pasado. Ha explotado la olla de presión, se han quemado el metro, ¿no es cierto? Y se han ido hacia el otro extremo. O sea, han pasado ahora a una asamblea constituyente, que siempre es peligrosa, y donde los actores políticos que uno escucha son de terror. Dicen, vamos a cambiar todo. Y eso pone en riesgo el futuro de Chile. En el caso de Bolivia, vimos que sacaron a Evo porque ya se estaba pasando, Evo se quería entronizar en el poder, pero en realidad la gente lo sacó y aplaudió su salida, pero no quería que ese modelo se fuese, porque a los 6 meses han vuelto a elegir a alguien que es el hijo putativo de Evo. En Colombia hay agitación contra un gobierno de derecha y todo parece indicar que se viene un gobierno de izquierda. En Ecuador, y ahí bajo a Perú, ha pasado algo parecido a lo que está pasando en nuestro país, pero también va en esta ola, ¿de acuerdo? Así es. ¿Y qué ha pasado? Que por un pelo se ha salvado Ecuador de no votar por quien era el hijo putativo, el heredero político de Correa, gran demagogo, reconocido. Ahora, y además implicado en una serie de cuestionamientos y procesos por corrupción. Lo que ha pasado en Ecuador podría estarse repitiendo en el Perú, Simón. Es decir, entre comillas, la derecha, porque ya efectivamente ya lo de derecha, izquierda es muy relativo, pero para que el público entienda, el centro derecha que representa un ex banquero como Lazo ganó por un pelo, y ahora ganaría en el Perú la centro derecha representada por Keiko Fujimori por un pelo. ¿Qué quiere decir? Yo creo que Lazo ya lo ha entendido. En las primeras señales que están dando es la que debe dar la presidenta acá, si es que es Keiko Fujimori. Lazo ha entendido que tiene tiene un triunfo, pero frágil, porque allí al frente tiene a la oposición abierta, indigenista, ¿no es cierto?, en el Parlamento. Y está empezando a hacer guiños, como por ejemplo su anuncio, hablándole a los bancos para que bajen sus tasas de interés. Así o sea, es. Conectando con ese pueblo que no votó por él. Si gana como parece Keiko Fujimori, se confirma esta noche en el conteo rápido, Simón, lo que tiene que pasar en el Perú es algo parecido o más radical que lo que está pasando en Ecuador. Keiko tendría que hacer un inmenso esfuerzo para hablarle a la mitad del país que no votó por ella y tratar de reconciliar a los peruanos y relanzar. La buena noticia es que si lo hace, realmente las posibilidades de crecimiento del Perú son importantes. El Perú, a pesar de esta pandemia, es como un paciente COVID. No ha llegado a cuidados intensivos. El Perú tiene fiebre, como un paciente de COVID, tiene tos, pero no ha llegado a ser intubado. ¿Gracias a qué? A su sistema inmunológico. ¿Qué conforma su sistema inmunológico? La macroeconomía que acabamos de explicar. El Perú tiene en cartera 56.000 millones de dólares esperando simplemente el go en minería, solo en minería. Y por último, para no extenderme más, Simón, el Perú hoy, como ustedes saben, es el segundo productor de cobre más grande del mundo y el cobre está en su mejor momento en los últimos 50 años. Es una cosa, por eso en el Perú decimos que Dios es peruano, somos unos suertudos. Si los políticos entienden esto, si gana Keiko,
No basta simplemente echar a andar la máquina, sino que tiene que ser un gobierno inclusivo, porque si no es inclusivo, en los próximos 5 años vamos a tener que elegir entre un terrorista y un demócrata. Ya, lo que dices realmente lo he comprobado. La última vez que estaba en Perú, creo que hace 3 años, creo que nos vimos allá, andando, hablando con un taxista, le pregunto, ¿no? Creo que los taxistas son nuestro mejor referente para política en cualquier país que vamos, a hablar con ellos. Él me decía, bueno, yo soy un inmigrante retornado de España que estuve allá y regresé y ¿sabes qué? Aquí este es un taxi, tengo mi otro taxi, tengo un departamento que he comprado, hay mucha chamba, me decía, mucha chamba, hay mucho trabajo y estamos bien. Y sí, estaba creciendo, pero bien, y creo que sigue casi así, tal vez si desaceleró un pelo, como dices tú, pero va en ese sentido. Los gobiernos que toman el poder, en este caso la derecha, a veces no sé si esto le pueda pasar al Perú o qué podamos hacer para prevenir. A veces la riegan un poco, la dañan y ¿qué es lo que sucede? Despierta, vuelta ese otro sentimiento y nos vamos nuevamente a la izquierda. Es lo que pasa en la Argentina. En la ¿Qué Argentina pasó con fue a la Macri? derecha, Exacto, vuelta a la exacto. izquierda y así estamos en ese vaivén. Pero hay factores por los cuales suceden esto. Uno es la corrupción, otro es la falta de participación. ¿Cómo hacerle entender a esta derecha que llega al poder, eh, que sobre todo ellos, que no son como los partidos de gobierno de izquierda, que son más participativos, donde que hacen participar, más allá que sea hasta por demagogia, eh, por poder, por populismo, qué sé yo, pero dan más apertura sobre todo a las clases más desfavorecidas, llegan más. En cambio, la derecha es más solitaria, más solo ellos, las élites, no se expanden. Entonces, esa es la gran problemática, lo que hace que de aquí en el año 2026, que esté Perú nuevamente en las urnas, tenga que está regresando vuelta a la izquierda. ¿Crees que hay forma de hacer entender esto a los gobiernos donde que se pueda corregir estos errores o buscar una manera donde que sus militantes de los partidos políticos traten de profundizar y democratizar más la participación? Mira, Simón, si se confirma el triunfo de Keiko Fujimori, que sería ajustado por medio punto o un punto de la votación, yo creo que Keiko, después de 3 campañas, terminaría ganando esta, después de haber sido el político más atacado y más satanizado en el Perú en los últimos años, en parte por culpa de ella también, por su actitud frente al último fracaso electoral, llevando a su mayoría parlamentaria a realizar una labor nefasta que terminó con la disolución de ese parlamento. Yo creo que en base a todo eso, me niego a creer que Keiko Fujimori, si gana, no haya entendido nada. Me niego a creer. Me niego a creer que ella, y lo ha dicho, ¿no? Pero además yo creo que no es por bondad, no es por simpatía, por un instinto mínimo, Simón, de supervivencia. Si Keiko Fujimori, que además está todavía en un proceso de investigación por lavado de activos, por haber recibido donativos no declarados en la campaña electoral última, ella no puede darse el lujo de hacer un gobierno, digamos, de argollas, ¿no es cierto?, de su entorno, de los fujimoristas. Es más, el 50% o 51% que termina votando hoy por ella, si ella gana, no es fujimorista. De ese 51%, quizá el 10% es fujimorista. Todos los demás están votando por ella básicamente por salvar la democracia y porque no se instale un gobierno comunista o tipo Venezuela, tipo Nicaragua, tipo Cuba en el Perú. Ese es el temor. No la certeza, pero sí el temor por lo que ha declarado el propio candidato Castillo. Él se ha encargado de, como decimos acá, terruquearse, ¿no? O sea, él se ha encargado de eso. Pero estamos ante una posibilidad en la que yo soy moderadamente optimista. Yo creo que si gana Keiko Fujimori en base a los resultados, porque no va a ser, sería distinto, Simón, si es que ella ganase por 70% versus 30%, ¿me dejo entender? Pero Claro, no si es así. casi perdió las elecciones,
no puedo, yo no me cabe en la cabeza que ella no escuche las urnas, no entienda lo que está pasando no solo en el Perú, sino en América Latina. Y tiene las posibilidades. Y la parte buena es que el Perú tiene las espaldas para salir adelante frente a la pandemia. Tenemos el dinero, tenemos los productos que nos compra el exterior, tenemos a China, que es nuestro primer comprador, o sea, un buen pagador, un buen cliente, y solamente basta tener liderazgo. Yo espero que ella esté a la altura de confirmarse su asunción al poder y que haga lo que tiene que hacer, porque hacer otra cosa es un suicidio. Ya, nombraste algo bastante importante, el factor de la región del chavismo, de tener muchos venezolanos allá viviendo en el Perú. ¿Crees que influenció en esta campaña finalmente sea un poco que inclinen ellos la balanza cuando el peruano mira y dice no queremos ser? Y si es así, ¿dónde están los estrategas de Castillo de que no escondieron eso? A Castillo se le ve un poco muy suelto y entonces no lo aplica ningún tipo de estrategia. ¿Crees solo falta Sí. de un estratega Castillo? Porque se queda con un pelo de ganar estas elecciones, de confirmarse quizá ya a la medianoche, como dices. ¿Qué pasó ahí dentro Sí. ya del Perú mismo que tú estás, Oscar? Sí, ahora sobre eso me estaba olvidando del comentario sobre Venezuela, ¿no? La pregunta es, y la podemos transmitir, compartir con los quienes nos están viendo. La pregunta es, Por ¿y supuesto. por qué los venezolanos, por qué hay 1,5 millones de venezolanos que se vinieron caminando a Perú? ¿Porque Perú es un mal país? ¿Porque Perú es un desastre? No, porque está probado, se sabe, que el segundo país al que han emigrado los venezolanos en busca de una salida a su crisis ha sido Perú. El primero Colombia, pero es su vecino. De Claro, ahí se porque han ya es... saltado hasta Perú. Sí. Han atravesado Ecuador, han atravesado Brasil y han llegado a Perú. 1 millón de venezolanos. ¿Por qué? Entonces, eso ya me huelga comentarios, ¿no es cierto? Ya no tenemos nada que explicar. Obviamente nadie va a un país que está hundido. Y el Perú los ha recibido, y a pesar de ser 1 millón de personas, lo cual es una cosa inmensa para una Así es. migración nunca antes vista, el Perú lo ha asimilado. Y Y no se aquí ha están, notado una en explosión social. pandemia. No, no. Y se les ha dado la bienvenida en realidad. Obviamente el 1% de esos venezolanos son delincuentes, etcétera, Y tal vez pero con el uno por pequeños ciento roces que pasan, que es normal. sí, es normal. Pero el Sí, Perú en general, todos los peruanos vemos un venezolano. Yo tengo en mi empresa una venezolana, ingeniera. Tengo en mi edificio un vigilante venezolano, son encantadores, por favor. Ahora, lo que estábamos diciendo es que efectivamente el Perú tiene grandes posibilidades de crecer a pesar de la pandemia, y estamos ante esa posibilidad. Lo que tú decías de la estrategia, yo no veo una estrategia clara en el caso de Pedro Castillo, pero ¿qué pasa, Simón? Castillo nunca soñó llegar. Ojo, para que entiendan lo que nos están viendo, en el Perú ha habido 20 postulantes a la presidencia en la primera vuelta. O sea, casi Castillo y Keiko han llegado por suerte. O sea, así es. porque los que lo siguieron en el tercer y cuarto puesto tenían más o menos el mismo puntaje. O sea, y eso es producto de, ¿no es cierto?, 20 candidatos, algo que es inaudito, pues absurdo. Y entonces, lo que está fallando en el Perú es la clase política. Y tenemos que empezar a recomponer eso. La verdad es que, mira, Simón, tenemos en el Perú tantas riquezas, tenemos metales, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos agroexportación. La agroexportación, para que se sepa, para que tengan una idea, creció de 400 millones de dólares el 2020 a 6,000 millones de dólares el 19. O sea, un salto exponencial. Incluso el arándano, que no existía el 2020, creció, nació en esa coyuntura, y somos líderes en el mundo con arándanos. Entonces, el Perú tiene grandes posibilidades. El problema, y para cerrar esto, Simón, mira cómo será el Perú, que en los últimos 20 años nosotros estamos o procesando o metiendo a la cárcel, o se ha suicidado los presidentes de Perú. Alberto Fujimori en la cárcel. ¿Cómo se llama? Alan García se suicidó. Ollanta Humala está procesado. Toledo, Alejandro, está en Estados Unidos, están pidiendo su extradición. PPK está con prisión domiciliaria. Y Martín Vizcarra, el último,
está ahorita impedido de ejercer cargos públicos por 10 años por haberse vacunado a las espaldas del pueblo. O sea, a pesar de todo eso, uno diría, bueno, ese país debe estar en la quiebra. Ese país es el que goza de la mejor salud en Latinoamérica. Sí, vemos que en cuanto a las leyes, mientras Perú estaba mandando a la cárcel a todos actos de corrupción, a expresidentes, pues por ahí al lado el Ecuador o otros países, pues te reelegían o estaban en campaña, o casos como haciendo campaña y con grillete. En Quito, finalmente el alcalde de Quito acaba ya de ser, se ha ido, lo han sacado y ha sido delatado por su ineficacia y corrupción. Entonces, todo esto realmente hace que Perú se mantenga, o sea, es rápido en Perú. En Perú reacciona rápido a estas problemáticas de corrupción, sobre todo no hay perdón allá. Creo que ahí en esa tema, pues Perú hace lo que tú dices de tener eso, le ayuda a tener un sistema inmunológico como lo describiste muy bueno, que tenga esta reacción, esto combinado a la gran cantidad de productos como gas, petróleo, todo lo que ustedes tienen, recursos mineros que tiene el Perú, que es grandísimo, yo creo que es el centro. Bien, estamos entonces llegando así a esta parte de periodo de campaña al Perú, donde que ya prácticamente esa voz populi, pues Keiko Fujimori, no sé, tal vez una sorpresa o no sé, algo, le espera a que Perú realmente, que PPK, perdón, Pedro Castillo, no PPK, perdón, Pedro Castillo sea, que le dé la vuelta a Keiko. Creo que es improbable, no creo que suceda eso. Poco probable. Muy poco probable, casi imposible. ¿Qué le espera al Perú, estimado Oscar, antes de ir con los saludos acá a los amigos que están conectados? ¿Qué le espera al Perú en caso pues, de ser, pues, como se confirme, Keiko, la próxima y la primera mujer en llegar a la presidencia del Perú, ¿no? Como yo te decía antes, yo soy moderadamente optimista. Vale la pena hacer esta precisión a la hora de opinar para quienes nos están viendo. Quien les habla, Oscar Díaz, tiene más de 30 años en el ejercicio periodístico. Yo he dirigido 5 programas políticos de televisión, 3 programas políticos de radio, 2 revistas, tengo 4 premios nacionales de prensa, 1 premio internacional, y fui un acérrimo opositor del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Cuando todo el Perú aprobaba el autogolpe de Fujimori en el 92, yo era uno de los 5 o 10 periodistas en el Perú de prensa, radio y televisión que nos opusimos al régimen y pensamos que eso iba a terminar en una corrupción galopante, lo cual pasó tal cual lo dijimos. O sea que yo no voy con la corriente, yo voy por mis convicciones y en base a lo que es el conocimiento de la realidad. Por lo tanto, no les está hablando un fujimorista, no les está hablando, sino más bien un opositor a ese régimen. Con esa frialdad y con esa autoridad moral, creo que la candidata Keiko Fujimori puede hacer un estupendo gobierno si le da la gana. Tiene todo a favor, excepto obviamente que tiene que voltear un poco el asunto del Congreso. Ciertamente en el Congreso vale la pena decir que si uno suma los votos de las diferentes agrupaciones de las 10 que han entrado, Simón, tenemos que un 65% son votos de centro derecha, es decir, que podrían sumar a un gobierno de Keiko Fujimori. En cambio, si ganase Castillo, en realidad Castillo tiene en ese Congreso solo el 35% de apoyo, con lo cual ya entendemos qué va a hacer ese gobierno, ¿no es cierto? Va a ser un desastre, no le van a dejar hacer nada, más aún por su prédica procomunista, proestatista. Entonces, repito que soy moderadamente optimista, quiero verla en la cancha ahora Keiko, la vida le estaría dando una oportunidad inmensa para demostrar que aprendió, que maduró y que está a la altura, que el destino, Dios, como quieran, le esté dando la oportunidad de ser la primera mujer presidenta del Perú. Al cumplir el Perú el bicentenario, Dios mío, es para estar inmensamente agradecido. Y ella, como es católica, bueno, le dirá gracias, Dios mío. Pero eso significa una gran responsabilidad. La buena noticia, a pesar de que estamos enfrentando una pandemia, es que el Perú tiene un sistema inmunológico, lo que dije hace un momento para graficar,
que le permite enfrentar la pandemia y le permite salir corriendo una vez que recupere la salud. Aunque está un poco relativamente joven Keiko, pues, pero la tercera fue la vencida como Lazo en Ecuador. Ahora, hay un antecedente. ¿Qué es lo que pasó? Ayúdanos a entender un poco los que estamos afuera. ¿Qué es lo que pasó? Que casi se le cae esta candidatura a la presidencia a Keiko, y quizá de pronto hasta le sirva como factor para hacerlo mejor como presidenta. ¿Qué es lo que pasó en el Congreso? Ella tenía a su disposición, creo que si no me corriges, 73 congresistas, era creo que la fuerza poderosa en el Congreso. ¿Crees que esas cosas que sucedieron en el Congreso, explícanos qué es lo que pasó primero y si esto quizá más bien lo puede sacar como un factor positivo para que ella sepa lo que sucede en el Congreso y ella la haga mejor en la presidencia? Efectivamente, Keiko Fujimori en la elección anterior del 2016, que perdió con Pedro Pablo Kuczynski por apenas 44,000 votos, o sea, menos de medio punto, ¿qué pasó? Ella en ese momento, aunque diga ahora lo contrario, no procesó la derrota, no la procesó, su gente tampoco. Salieron a decir sonceras de que les habían robado la elección, de que no habían dejado votar los militares y que por eso habían perdido, asumiendo que todos los militares votarían por ella, ¿no? Un absurdo. ¿Y qué pasó entonces? En la primera vuelta de esa elección, de la última, del 2016, a pesar de no ganar la presidencia, tuvo una abrumadora mayoría. Con su de 73 congresistas de 130 en ese Congreso. O sea, podría haber hecho maravillas, pero su inmadurez, la que casi pero ella no estaba en el Congreso, se había lanzado después, no era congresista, no, simplemente no era congresista, pero era la líder y sigue siendo la líder del de la bancada, sí. Y entonces pudo haber sido, y además tú lo dijiste muy bien, si tenemos en cuenta que ella y PPK eran primos hermanos políticamente, primos hermanos, es más, Kuczynski había apoyado la candidatura de ella en la elección anterior, o sea, primos hermanos, no se entendía que ella le hiciera la vida imposible, y se la hizo con estos parlamentarios. Y eso fue hasta que lo termina destituyendo. Un rechazo en la población tremendo, que es, o sea, si no fuese por su accionar, el de su bancada en estos últimos 5 años, Simón, ella hoy hubiese ganado a Castillo, si hubiese pasado un Castillo con 10 o 15% de diferencia. ¿Por qué le estaría ganando con menos de medio punto? Porque está pagando la factura de la pésima conducción política que tuvo en los últimos 5 años con su bancada. Dice que ha aprendido, dice que no lo va a volver a hacer, dice que ya entendió. Yo espero que sí, que lo haya entendido, porque ahora la vida le estaría dando una oportunidad increíble, premiándola, como te digo, siendo la primera mujer presidenta del Perú, una de las poquísimas en Latinoamérica, y en su bicentenario. Es decir, ¿qué más se puede pedir? Entonces, yo sí te digo que en la trinchera que esté como periodista, yo no voy a permitir que, modestamente, digamos desde mi punto de vista, que ella se olvide de lo que acaba de pasar y que se olvide de los no votantes. Los que no han votado por ella tienen que sentir el beneficio del modelo económico, con el cual yo estoy de acuerdo, por las cifras que te he dado. Ya no hay nada nuevo que inventar en el mundo. O sea, el libre comercio, las libertades públicas, la libertad de información, el atraer inversiones, todo eso genera bienestar. Todo eso genera bienestar. No hay otra fórmula. Hablando de que habíamos hablado hace un momento del cómo el Perú reacciona rápido ante actos de la corrupción con sus políticos, muy diferente a lo que hace otros países, muy lento hasta que lo tapan todo y bueno, pero en Perú al menos eso ha sido una parte inmune, no es decir que no digamos que no hay corrupción igual, pero al menos reacciona mucho más rápido de que puedan parar. ¿Cómo hacemos para no darle un cheque en blanco? Quizá esto les sirva de experiencia a los países vecinos, para no darle un cheque en blanco. ¿Cómo lo hace para parar en caso que si sea Castillo o Keiko que lleguen al poder? En este caso no va a ser Keiko. Paremos, le digamos no, o lo vamos. Vimos que a PPK no lo dieron chance, nada, pues ni no respetaron ni la edad, se vio un acto de corrupción y ahí estuvo y fue fuera. Y después de PPK, igual el otro presidente también se va. Entonces, ¿cómo pasa que esto en el Perú, cómo lo logra reaccionar tan rápido? Bueno, todo esto
solo puede pasar, y es lo que se ha explicado en el último tramo de la campaña, solo puede pasar, Simón, en democracia. Aquí, mientras personas como tú, analistas internacionales, ven al Perú con envidia y dicen, Dios mío, ¿cómo puede el Perú meter preso y procesar a sus últimos 5 presidentes, ¿no? Mientras en esos países uno ve que no los tocan ni con el pétalo de una rosa y Así siguen es. ahí campantes como si nada, Y ningún país religiéndose. como el Perú, claro, religiéndose, ¿no? Relanzándose. Miremos ahora a Lula da Silva, que regresa con todo a Brasil como si fuese un ángel, ¿no? Pero bueno, la democracia lo permite. El Perú realmente ya aprendió a juzgar a quien sea y como sea, y eso es un gran paso realmente. Hay el temor de que eso retroceda con el gobierno de Keiko Fujimori, pero yo no creo por lo siguiente. Mientras tengamos una prensa libre, Simón, siempre vamos a poder ventilar todas esas, digamos, tratativas oscuras, todos esos actos de corrupción. Y definitivamente el periodismo ha tenido mucho que ver con los procesos a todos los presidentes que hemos tenido los últimos 20 años. Por lo tanto, yo creo que ese es el seguro de vida, anticorrupción. Además que la ciudadanía está mucho más sensible. Te recuerdo, y les recuerdo a quienes nos están viendo, que cuando sacaron a Vizcarra, este Congreso actual lo sacó y lo vacó, realmente sin ninguna justificación real, pero pasó. Este Congreso colocó a un presidente de un gabinete que solo duró 5 días, porque la gente en masa salió en todo el Perú a protestar y tuvo que renunciar en 5 días, Sí, no en la 5 presión meses ni en social, 5 ¿no? años. La presión social, o sea, el peruano es normalmente callado, es cierto, no somos tan bullangueros como los argentinos, por ejemplo, pero cuando hay que protestar, protestamos. Bueno, pero Yo creo mucho más que esa es rápido la garantía. que el Ecuador, porque reacciona rapidísimo. Yo creo que eso les hace tener una parte inmunológica buena y creo que en ese sentido, creo que deberían seguir así, deberían seguir porque quien quiera, quien sea Keiko, no se le puede dar un cheque en blanco. Yo creo que esa es la lección para Latinoamérica, de que no se le debe dar un cheque en blanco a nuestros mandatarios y yo creo que en Colombia se está dando un cheque en blanco mucho y también Colombia la está pasando ya factura. Lo está pasando factura, llevar más de 45 días de protesta preocupa no solo a Colombia, preocupa a toda la región. Se vendrán ya el próximo año de elecciones, el gobierno de Duque está muy por el suelo y así que es algo que la región debe tomar atención y yo creo que ¿por qué no estudiar este caso de Perú? Muy interesante, estimado Oscar. Déjame, antes de preguntarte algo, quería que lo proceses mientras saludo. ¿Qué debe hacer Perú ahora? ¿Qué es lo que tendría que hacer? No sé, hacia dónde va Perú. Vamos a ir a responder eso un poquito. ¿Qué le falta a Perú? ¿Qué son los reclamos? Quizás son las clases más pobres sin acceso, el interior, la ruralidad en el interior, quizá donde se sufre más. Ese es el reclamo, esa es la voz de Castillo, quizá, tal vez en las áreas marginales de Lima. ¿A dónde va Perú? ¿Qué es lo que vamos a ir con esa respuesta? Antes de, permítame saludar rápidamente a las personas que estamos tan conectadas. Francisca nos dice, la pregunta del millón es que si, ¿qué tanta lógica hay entre elegir a una expresidiaria y a un maestro que lo llaman socialista? Bueno, vamos a ir respondiendo a eso. No sé si quieres responder, Oscar. Esta pregunta quizás Bueno, directamente para ti. no, por supuesto. A ver, lo de expresidiaria hay que precisarlo para que todos sepan. Sí, es muy La interesante. señora Keiko Fujimori está siendo procesada por lavado de activos, por haber recibido y no haber sustentado recibir donaciones para su campaña. Ella ha estado efectivamente en la cárcel, pero no sentenciada. Esto es bien importante. Ha tenido una prisión preventiva. La prisión preventiva se pide normalmente para cuando existe riesgo de fuga. La señora nunca dio indicios de que hubiese riesgo de fuga, porque durante 20 años que está siendo investigada, siempre ha estado en el Perú. A pesar de ello, un juez le dio la razón y dictó prisión preventiva a la señora Fujimori a pedido del fiscal, pero otro juez la excarceló. Por lo tanto, no sería preciso decir que es una expresidiaria,
porque nunca ha sido condenada. Eso es bien importante precisar. Muy buena esa aclaración, Oscar. Y lo segundo, yo no voy a santificarla porque creo que el gobierno de su padre fue, y yo lo he dicho, yo lo he combatido, entonces por favor no la voy a santificar. Pero siendo rigurosos en la información, a la señora Fujimori hace 20 años que se le investiga y hasta hoy no se le ha probado ningún delito. No estoy diciendo mi opinión, estoy describiendo hechos. Y la señora no ha sido sentenciada. Esto es bien importante decirlo porque es muy fácil hablar alegremente. Ella ha sido, y yo siempre lo dije, injustamente llevada a la cárcel, tan injustamente que otro juez la excarceló. Si hubiese sido justamente, y solo se le dio prisión preventiva porque un juez creyó que como el fiscal le había sustentado, ella podría fugarse. Y también el otro argumento era que no tenía arraigo en el Perú, o sea, que no tenía trabajo en el Perú, lo cual es mentira. ¿Por qué? Porque siendo la líder de uno de los más grandes partidos del Perú, ¿qué más arraigo con el Perú? Dios mío. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Claro, además creo que no existía esa ley que permitía recibir fondos a los partidos políticos, ¿era eso? Yo me atrevería a decir, sin ser abogado, Simón, que no va cuando termine el proceso, simplemente no va a haber ninguna condena, por una sencilla razón. Si yo, por ejemplo, quemo un auto hoy en el 2021 y no es delito quemar un auto, y me procesan dentro de 5 años por quemar un auto, pero ya salió dentro de 5 años una ley que prohíbe quemar autos, no me van a poder condenar, porque cuando yo quemé el auto, no existía esa ley. Interesante, muy clara la respuesta para Águila. Saludos, Águila. Nelson Arias, saludos también, gracias por estar conectado. Carlos Ortiz dice buenas noches. Carlos también bastante preocupado por lo que sucedía en el Perú. Iris Palacio dice que en Perú gane un gobierno democrático y no pase como en el Ecuador hace unos años atrás. Ángel Saltos, también saludos a todos y más quienes están en la audiencia. Para ir concluyendo, cerrando, mi estimado Oscar, lo que hablaba hace un momento, ¿qué le depara a Perú? ¿Qué está todavía por corregirse? Bueno, si se confirman, nuevamente estamos hablando en condicional, ojo para todos, si se confirma hoy a las 11:30, 12 hora peruana, en el conteo rápido de Ipsos, que Fujimori es la nueva presidenta del Perú, el primer escollo que ella tendrá que superar es el Congreso. Tendrá que tender puentes, y yo creo que lo va a hacer, para limar asperezas, ¿no es cierto?, restañar heridas, que es normal en la contienda electoral, y con ese paso va a ser muy importante para su gobierno. Lo segundo que tiene que hacer obligatoriamente, y lo ha dicho ya, es armar un gabinete plural, que llamamos acá de ancha base, es decir, que convoque no solamente a gente de su partido. Ya ha dicho incluso que el presidente del Consejo de Ministros será alguien que no pertenezca al partido Fuerza Popular de Fujimori. Eso es un buen paso, pero se va a pedir más. Si en cambio ella opta por cerrar filas, estaría cometiendo un grave error que le podría costar la presidencia. Pero yo no creo sinceramente, para terminar, Simón, que ella vaya a hacer algo así. Creo que ya tiene que haber aprendido a golpes en los últimos años, y además la lectura de hoy, si ella gana por 40,000 votos, por 50,000 votos, es nada. ¿Qué quiere decir? Que la mitad del Perú no la quería en la presidencia. Ese mensaje es contundente. Y la mitad del Perú quería una lucha contra la corrupción que ella va a tener que encarnar. Digan lo que digan. Y esa mitad del Perú que no ha votado por ella también quiere que se acuerden de ellos, que la educación, la salud llegue y chorree, y la bonanza, las buenas cifras de la macroeconomía se conviertan en bienestar para ellos y sus familias. Sobre todo por los más excluidos, que hay muchos también, ¿verdad? Así es. Muy explicativa y muy interesante, Oscar, este breve diálogo que tenemos con alguien que está allá, con un peruano mismo que está allá en Lima, está radicado en Lima, ¿verdad? Sé que viajas mucho, pero creo que qué mejor tener la voz propia de allá de alguien que sabe que está viviendo al día.
pues agradecerte muchísimo, estimado Oscar. Por favor, no dejes de saludar a Dimas y a toda la gente, los amigos allá en Perú. Espero estar allá, tierra hermosa de una comida deliciosa, la que es una de las mejores comidas del mundo, lo sabemos todo en Perú. Te Soy esperamos con los brazos fanático. abiertos, Simón. Así, ya quiero estar por allá, por Miraflores, de cómo ese arroz con camarones queda extremadamente rico, sin nombrar el ceviche y Así es. tantos platos deliciosos que tiene Perú. Realmente me encanta. Así que no sé si quieras decir algo más, despedirte, agradecerte muchísimo, estimado Oscar. Sé que tu labor es ardua allá en el Perú, en la parte periodística. Te vemos en medios constantemente y sobre todo estos espacios, los análisis que ayudan a empujar a los mandatarios también y a la población a hacer opinión pública. Yo creo que nos ayuda muchísimo a que la sociedad también despierte un poco y no sea pasiva, ¿no? Entonces, no sé, tu despedida y algo que quieras agregar, No, Oscar. sí, Simón, muchas gracias por la invitación. Un placer conversar contigo y ojalá haya aclarado el panorama a algunos amigos que nos están viendo, incluyendo a los peruanos. Hay que tener tranquilidad. Si se confirma la elección de Keiko Fujimori, nada malo le espera al Perú. Yo creo que más bien cosas buenas. Si se diese una volteada en la tendencia y ganase Castillo, yo creo que tampoco sería el fin del mundo. Es largo explicar porque realmente más allá de su prédica electoral, no tendría la posibilidad de hacer la mayoría de cosas que ha dicho, como la Asamblea Constituyente. Por eso tendría que tener una mayoría que no tiene. Tendría que tener a la Fuerza Armada, si quiere hacer un golpe, no la tiene. Y salirnos de los TLC no podría hacerlo, por eso lo tendría que aprobar el Congreso. En realidad, muchas de las cosas que el señor Castillo ha planteado y ha prometido y que le ha hecho ganar votos, no las puede hacer. Por lo tanto, yo insisto, creo que el Perú tiene en los próximos años un reto inmenso de recuperarse de la enfermedad que le ha afectado económicamente y políticamente, diría yo. Recordemos que el Perú está atravesando la peor crisis de los últimos 100 años, la peor crisis sanitaria, la peor crisis económica y la peor crisis política. Pero tiene las bases para revertir eso. Yo soy un confiado y un creyente de que eso va a ser así y esperemos que sea así y vamos a hacer de nuestra parte lo que esté a nuestro alcance para que el Perú salga adelante. Muchísimas gracias, Oscar. Realmente muy buenas tus palabras, tu intervención. Desearte éxitos. Muy buenas noches a Perú. Que vive el Perú y éxitos a Perú. Desearle el mejor gobierno a Keiko en este caso ya. Y también pues esperamos contar más adelante contigo, con Dimas, con alguien de allá y seguir sucediendo y estar pendiente de lo que pasa con el hermano país del sur de Perú, puesto que, como dije hace un momento, Latinoamérica es bastante similar. Bien. Así es. Así es, mi estimado Oscar. Gracias. Una feliz noche por allá. Encantado. Éxitos. Saludos encantado. también. Hasta siempre. Con gusto. Gracias, Oscar. Así chao, es. chao. Así que estamos en el punto final de su programa Hablando con Simón, hoy 6 de junio del 2021, llegando a una semana más con estas elecciones del Perú. El Perú ha dicho, pues no queremos irnos a la izquierda, pero con un pelito, como nos acaba de decir Oscar Díaz. Realmente deja una elección, una de las grandes lecciones para los vecinos países de Latinoamérica, es que ese sistema inmunológico se puede dar en tanto en cuanto sus ciudadanos reaccionen rápido ante este mal endémico de Latinoamérica, que es la corrupción. Reaccionen rápido y banqueen a sus autoridades que están realmente en el poder si están involucrados en actos de corrupción. Que aprendamos a no demorarnos, a reaccionar más rápido y fíjense cómo lo ha hecho Perú rápidamente. En un solo gobierno ha puesto 2, 3 presidentes y ha puesto presidentes en la cárcel sin temor a nada, ¿no? Mientras que en otros países realmente vemos expresidentes con actos de corrupción lanzándose a campañas políticas, manejando amplia y frontalmente pues la política de esos países. Así que gracias, creo que este es un acto cívico que el Perú ha llevado a cabo. Le deseamos todos los éxitos al Perú y sobre todo a la región Latinoamérica. Nos quedamos con la preocupación de Colombia, de cómo vamos a salir de esta crisis, que ya estaremos hablando muy pronto, y también hacer el análisis de lo que sucedió también el día de hoy en México, donde que realmente el partido de presidente Manuel López Obrador creo que está arrasando en las elecciones de gobernadores allá en México. Así que gracias por estar
y tenernos en cuenta en este su programa Hablando con Simón. Nos despedimos, me despido, dándole una feliz inicio de semana. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta la próxima semana.